¿Crees que conoces Honduras? Piénsalo de nuevo. Esta pequeña nación centroamericana oculta secretos tan extraños e impactantes que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre otras culturas. Mujeres intercambiadas como mercancías en mercados de montaña. Lluvias de peces que caen del cielo cada año. Puentes que no conducen a ninguna parte. Y leyes tan bizarras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. En los próximos minutos, descubrirás 15 hechos sobre Honduras tan increíbles que tuve que verificar cada uno de ellos 3 veces antes de compartirlos contigo. Algunos de estos secretos están celosamente guardados por los propios hondureños. Otros son conocidos solo por los lugareños. Y hay algunos que ni siquiera el gobierno se atreve a admitir que existen. Y lo que vas a descubrir hoy podría cambiar por completo tu perspectiva sobre lo que significa vivir en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Antes de comenzar este recorrido por la Honduras más extraña y fascinante que jamás hayas visto, ayúdame a llevar este contenido a más personas. Un me gusta en este vídeo no te cuesta nada, pero marca una gran diferencia para que el algoritmo de YouTube muestre este documental a otras personas que también aman descubrir los secretos mejor guardados del mundo. Y si aún no estás suscrito al canal, activa la campana de notificaciones ahora, porque la semana que viene revelaremos secretos aún más impactantes de otro país que te dejarán boquiabierto. Comencemos nuestra cuenta regresiva con el número 15, y te aseguro que cada dato que comparta será más sorprendente que el anterior. Hecho 15. El nombre, que causó confusión diplomática mundial. Honduras tuvo una vez un nombre oficial tan complicado y extenso que causó verdaderos problemas diplomáticos entre países. Durante el siglo XIX, el país era conocido oficialmente como la República de Honduras en Nueva Segovia. Este nombre no era solo una formalidad burocrática, era una designación que reflejaba las complejas disputas territoriales de la época, cuando las fronteras centroamericanas aún estaban siendo definidas tras la independencia de España. El problema comenzó cuando los diplomáticos de otros países simplemente no podían memorizar o pronunciar correctamente el nombre completo en los documentos oficiales. Se firmaron tratados comerciales con grafías diferentes. Los embajadores llegaban a países equivocados porque la correspondencia diplomática contenía versiones abreviadas e incorrectas del nombre oficial. La situación se volvió tan embarazosa que el gobierno hondureño se vio obligado a simplificar oficialmente el nombre a solo Honduras en 1865. Los documentos históricos muestran que al menos 12 tratados internacionales tuvieron que ser rehechos debido a la confusión causada por el extenso nombre. Hecho 14. La lluvia de peces, que desafía a la ciencia. En la pequeña ciudad de Yoro, algo imposible sucede cada año entre mayo y julio. Los peces literalmente caen del cielo durante las tormentas de la estación lluviosa. No estoy hablando de 1 o 2 ocurrencias aisladas. Este fenómeno ha estado ocurriendo consistentemente durante más de 100 años, y miles de residentes han presenciado esta lluvia imposible de peces vivos. Los peces que caen no son especies locales de los ríos de la región. Son pequeños peces de agua dulce, de una variedad que no existe naturalmente en Honduras. Cada lluvia de peces trae cientos, a veces miles, de pequeños peces plateados que comienzan a moverse en el suelo tan pronto como dejan de caer. Científicos de 3 universidades diferentes ya han estudiado este fenómeno. La teoría más aceptada es que las trombas marinas de poderosas tormentas capturan bancos enteros de peces de cuerpos de agua distantes y los transportan por el aire kilómetros antes de descargarlos sobre Yoro. Pero aquí está el misterio que nadie puede explicar. ¿Por qué esto sucede solo en Yoro y siempre en la misma época del año? Los lugareños tienen una explicación completamente diferente. Creen que la lluvia de peces es una bendición divina, un milagro anual que garantiza que nadie en la ciudad pase hambre durante la estación de lluvias. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Los peces que caen del cielo siempre aparecen exactamente cuando la ciudad
más necesita comida. Hecho 13. El mercado, donde los hombres intercambian a sus esposas. Prepárate para el hecho más controvertido e increíble de esta lista. En algunas comunidades remotas de las montañas de Honduras, específicamente en la región de Copán, existe una tradición ancestral que impactará a cualquiera en el mundo moderno. Los hombres pueden literalmente intercambiar o subastar a sus esposas en mercados comunitarios especiales. Esta práctica no está legalmente reconocida por el gobierno hondureño y técnicamente es ilegal, pero sucede en comunidades tan aisladas que las autoridades rara vez pueden intervenir. El ritual funciona así. Durante festivales comunitarios específicos, los hombres insatisfechos con sus matrimonios pueden llevar a sus esposas a un área designada del mercado, donde otros hombres pueden hacer ofertas o proponer intercambios. Las mujeres involucradas en este proceso no son consideradas propiedad en el sentido literal. Tienen derecho a rechazar cualquier intercambio o subasta. Pero la presión social y las tradiciones culturales ancestrales hacen que sea extremadamente difícil para ellas ejercer ese derecho. Antropólogos que han estudiado estas comunidades han descubierto que esta práctica está directamente ligada a antiguas tradiciones mayas que ven el matrimonio como un contrato económico entre familias, no una unión romántica entre individuos. Lo que lo hace aún más perturbador es que estos intercambios de esposas ocurren abiertamente, con toda la comunidad mirando y aprobando. Es una realidad paralela donde los conceptos modernos de derechos humanos e igualdad de género simplemente no existen. Hecho 12. El aeropuerto más peligroso del mundo. El Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, no solo se considera peligroso. Está oficialmente clasificado como el aeropuerto más arriesgado del mundo para aterrizajes y despegues. La pista tiene solo 2.000 metros de longitud, está rodeada de montañas por todos lados y está a 1.000 metros de altitud. Pero lo que hace que este aeropuerto sea verdaderamente aterrador es la maniobra obligatoria que todos los pilotos deben hacer para poder aterrizar. Debido a las montañas que rodean completamente el aeropuerto, los aviones deben hacer un giro brusco de 45 grados, solo segundos antes del aterrizaje. Esta maniobra es tan peligrosa que solo los pilotos con certificación especial están autorizados a volar a Toncontín. La lista de accidentes en este aeropuerto es aterradora. En 2008, un avión comercial de TACA se salió de la pista y solo se detuvo porque chocó con coches aparcados en la calle junto al aeropuerto. 3 personas murieron. En 1997, un vuelo charter se estrelló contra una montaña durante la aproximación, matando a las 14 personas a bordo. El gobierno hondureño ya ha recibido docenas de recomendaciones internacionales para cerrar Toncontín y transferir todos los vuelos a otros aeropuertos. Pero Tegucigalpa es la capital del país, y construir un nuevo aeropuerto costaría miles de millones de dólares que Honduras simplemente no tiene. Así que todos los días, cientos de pasajeros arriesgan sus vidas solo para llegar a la capital hondureña. Hecho 11. La ley más extraña para prevenir asesinatos. En ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, existe una ley que prohíbe específicamente que 2 hombres viajen juntos en la misma motocicleta. Esta no es una norma de tráfico común. Es una medida de seguridad extrema creada para combatir un tipo muy específico de crimen que se ha vuelto epidémico en Honduras. La ley fue implementada después de que las estadísticas policiales mostraran que más del 60% de los asesinatos urbanos eran cometidos por parejas en motocicletas. El patrón era siempre el mismo. Un hombre conducía la moto, otro iba en la parte trasera armado, se acercaban a la víctima, el pasajero disparaba y en segundos desaparecían en el caótico tráfico de las ciudades hondureñas. Esta ley ha creado situaciones absurdas en la vida diaria de los hondureños. Los padres no pueden llevar a sus hijos adultos. Los amigos tienen que tomar taxis o caminar separados.
Los trabajadores que dependían de aventones en motocicleta para llegar al trabajo tuvieron que encontrar alternativas de transporte más caras. Pero funcionó. En los primeros 6 meses después de la implementación de la ley, los asesinatos por parejas en motocicletas disminuyeron en 72%. El problema es que los criminales simplemente se adaptaron. Ahora usan mujeres como pasajeras, o contratan a menores de edad, o usan coches robados. La realidad es que Honduras tuvo que crear una de las leyes más extrañas del mundo, porque la violencia urbana ha alcanzado niveles tan extremos que medidas extremas se han vuelto necesarias. Hecho 10. La isla donde los hombres no pueden discutir con las mujeres. En la cultura de los garífunas, un pueblo afrodescendiente que vive principalmente en la costa caribeña de Honduras, existe una regla social tan estricta que puede parecer ficción para quienes provienen de otras culturas. Los hombres simplemente no pueden discutir públicamente con las mujeres. No es una cuestión de educación o cortesía. Es un tabú cultural profundo que puede resultar en el destierro de la comunidad. Los garífunas viven en una sociedad matriarcal, donde las mujeres controlan las decisiones importantes de la familia y de la comunidad. Ellas deciden dónde vivirá la familia, cómo se gastará el dinero, e incluso con quién pueden casarse los hijos. Los hombres tienen roles importantes en la pesca y la agricultura, pero cuando se trata de autoridad social, las mujeres tienen la última palabra. Si un hombre garífuna discute públicamente con una mujer, especialmente si levanta la voz o muestra agresividad, puede ser juzgado por un consejo de ancianas de la comunidad. Los castigos varían desde trabajo comunitario forzado hasta la expulsión temporal del pueblo. En casos extremos, los hombres pueden ser desterrados permanentemente y se les prohíbe regresar con sus familias. Esta estructura matriarcal existe desde hace más de 200 años y fue una estrategia de supervivencia cultural desarrollada cuando los garífunas fueron deportados de otras islas caribeñas y necesitaron establecerse en territorio hondureño. Las mujeres se convirtieron en las guardianas de la cultura, del idioma y de las tradiciones, mientras que los hombres se enfocaron en las actividades económicas y de defensa. Y aquí está la parte más impresionante. Esta organización social ha funcionado tan bien que las comunidades garífunas tienen algunos de los índices más bajos de violencia doméstica de toda América Central. Hecho 9. El puente más inútil del mundo. El puente Choluteca es considerado una de las mayores ironías de la ingeniería moderna. Construido en la década de los 90 con tecnología japonesa de punta, costó $55 millones y fue diseñado para resistir huracanes categoría 5. Era una obra de arte de la ingeniería, con estructuras de acero reforzado y cimientos que descendían 40 metros en el subsuelo. En 1998, solo 2 años después de su inauguración, el huracán Mitch azotó Honduras con una furia devastadora. El puente resistió perfectamente la tormenta, exactamente como fue diseñado. Ni un tornillo se soltó, ni apareció una grieta en la estructura. Los ingenieros japoneses habían creado una obra maestra de resistencia. Pero aquí está la cruel ironía del destino. El huracán cambió completamente el curso del río Choluteca. La fuerza de las aguas fue tan intensa que excavó un nuevo lecho para el río, dejando el puente perfecto e intacto, cruzando solo tierra seca. El puente Choluteca ahora conecta 2 márgenes de un río que ya no existe en el lugar. El gobierno hondureño gastó millones tratando de redirigir el río de vuelta a su curso original, pero la naturaleza tenía otros planes. Intentaron construir diques y canales, pero cada estación lluviosa el río insistía en seguir su nuevo camino. Hoy, turistas de todo el mundo visitan Honduras solo para ver el puente que cruza la nada. Hecho 8. El tabú de los pies descalzos. En Honduras, entrar en una casa descalzo no es solo una falta de educación. Se considera un insulto tan grave que puede acabar con amistades y crear enemistades familiares que duran generaciones.
Este tabú cultural está profundamente arraigado en la mentalidad hondureña y tiene orígenes que se remontan a los tiempos coloniales. Durante el periodo colonial español, andar descalzo era una señal de extrema pobreza o esclavitud. Solo los más pobres de los pobres no tenían condiciones de poseer al menos sandalias sencillas. Entrar descalzo en la casa de alguien era como declarar públicamente que estabas en situación de miseria absoluta, lo que avergonzaba tanto al visitante como al anfitrión. Con el tiempo, esta asociación entre pies descalzos y pobreza se transformó en un tabú social rígido. Hoy, incluso si alguien se quita los zapatos por comodidad o por costumbre de su propia cultura, los hondureños lo interpretan como una demostración de falta de respeto o como una forma de humillar a la familia anfitriona. Los turistas extranjeros frecuentemente cometen este error sin saberlo. Entran en casas hondureñas, se quitan los zapatos pensando que están siendo respetuosos, como es costumbre en muchas culturas asiáticas, y terminan ofendiendo gravemente a sus anfitriones. La diferencia cultural es tan fuerte que algunos hondureños prefieren terminar las visitas inmediatamente a explicar por qué se sintieron irrespetados. Hechos 7. 5 mundos en un solo país. Honduras es el único país de América Central que posee 5 zonas ecológicas completamente distintas dentro de sus fronteras. Esto significa que puedes literalmente viajar de un ecosistema a otro completamente diferente en cuestión de horas, como si estuvieras visitando 5 países diferentes. En la costa caribeña encontrarás selvas tropicales húmedas con más de 200 especies de orquídeas y jaguares que aún cazan libremente. A solo 4 horas de viaje hacia el interior, llegarás a los bosques nubosos de las montañas, donde la temperatura nunca supera los 15 grados, y donde crecen plantas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Descendiendo hacia el sur, encontrarás bosques secos, donde cactus gigantes de más de 10 metros de altura dominan el paisaje, creando un ambiente que se parece más al desierto mexicano que a la América Central tropical. En la costa del Pacífico, extensos manglares albergan cocodrilos americanos y cientos de especies de aves migratorias. Y en el centro del país, sabanas abiertas se extienden por cientos de kilómetros, creando paisajes que recuerdan más a África que a América Central. Biólogos de universidades americanas vienen a Honduras específicamente para estudiar cómo 5 ecosistemas tan diferentes pueden coexistir en un territorio menor que el estado de Minas Gerais. Hecho 6. El sistema de direcciones, que desafía a la lógica. Olvídate de todo lo que sabes sobre direcciones y navegación urbana. En Honduras, el sistema de direcciones es tan caótico y poco convencional que incluso los lugareños a veces tienen dificultades para encontrar lugares. En lugar de nombres de calles y números de casas, los hondureños utilizan puntos de referencia, descripciones vagas y referencias históricas para indicar direcciones. Por ejemplo, en lugar de decir calle principal número 235, podrías escuchar algo como desde la iglesia principal, camina 3 cuadras hacia el norte, luego gira a la derecha en la casa con el árbol de mango grande. Es la casa azul después de la pulpería de Doña Juanita. Imagina tratar de explicarle eso a un conductor de Uber o a un servicio de entrega a domicilio. La falta de un sistema de direcciones estandarizado ha creado un caos logístico en las ciudades hondureñas. Los servicios de correo son prácticamente inexistentes. Las entregas a domicilio son un desafío constante, y los turistas extranjeros se pierden con frecuencia. El gobierno hondureño ha intentado implementar sistemas de direcciones más modernos en varias ocasiones, pero la resistencia cultural y la falta de fondos han hecho que sea difícil superar la tradición de utilizar puntos de referencia locales. Así que si planeas visitar Honduras, prepárate para pedir indicaciones a los lugareños y aprender a navegar por el país como lo hacían tus abuelos. Hecho 5. El lago misterioso, que se traga pueblos enteros. En el corazón de Honduras,
Existe un lago que tiene una reputación siniestra entre los lugareños. El lago de Yohoa es conocido por sus aguas profundas y su belleza natural, pero también por su capacidad para tragarse pueblos enteros sin dejar rastro. A lo largo de la historia, varias comunidades que se establecieron a orillas del lago han desaparecido misteriosamente. En algunos casos, las casas y las iglesias se han derrumbado repentinamente en el agua, llevándose consigo a personas y animales. En otros casos, los pueblos han quedado inundados de la noche a la mañana, obligando a los residentes a huir y abandonar sus hogares para siempre. Nadie sabe con certeza por qué el lago de Yohoa tiene esta tendencia a la destrucción. Algunos creen que el lago está ubicado sobre un sistema de cuevas subterráneas y túneles que colapsan periódicamente, causando hundimientos repentinos. Otros creen que el lago está maldito por espíritus ancestrales que buscan venganza por la profanación de sus tierras. Lo que es seguro es que los lugareños evitan construir cerca de las orillas del lago y que los pescadores nunca se aventuran demasiado lejos de la costa. El lago de Yohoa sigue siendo un lugar hermoso y misterioso, pero también un recordatorio constante del poder impredecible de la naturaleza. Hecho 4. El idioma secreto de los niños. En algunas comunidades rurales de Honduras, los niños desarrollan un idioma secreto que solo ellos pueden entender. Este idioma, conocido como macramé o jerigonza, se utiliza para comunicarse entre ellos sin que los adultos puedan entender lo que están diciendo. El macramé no es un idioma completamente nuevo con vocabulario y gramática propios. Es una modificación del español hondureño donde se insertan sílabas adicionales entre las sílabas originales de las palabras. Por ejemplo, la palabra hola se convertiría en jololá. La complejidad del macramé varía de una comunidad a otra. Algunos niños usan reglas sencillas de inserción de sílabas, mientras que otros crean sistemas más elaborados que requieren un conocimiento profundo de la lengua y la cultura local. El propósito principal del macramé es permitir que los niños compartan secretos, chismorreos y travesuras, sin que los adultos puedan intervenir. También sirve como una forma de afirmar su identidad y crear un sentido de pertenencia a un grupo exclusivo. Antropólogos que han estudiado el macramé en Honduras creen que este fenómeno refleja la importancia de la infancia y la autonomía en la cultura hondureña. Los niños tienen derecho a tener sus propios espacios y secretos, y los adultos respetan esa autonomía. Hecho 3. La carretera que te hace vomitar. Si tienes planes de viajar por carretera en Honduras, prepárate para una experiencia nauseabunda. La Carretera del Diablo, una carretera sinuosa y peligrosa que conecta Tegucigalpa con la costa caribeña, es conocida por sus curvas cerradas, sus acantilados empinados y su capacidad para hacer vomitar incluso a los viajeros más experimentados. La Carretera del Diablo se construyó en la década de los 70 para facilitar el transporte de mercancías entre la capital y los puertos del norte. Pero los ingenieros tuvieron que enfrentarse a un terreno montañoso extremadamente difícil, lo que resultó en una carretera llena de curvas peligrosas y desniveles repentinos. La carretera es tan peligrosa que los conductores locales la conocen como la Carretera del Vómito. Los autobuses y camiones que la transitan suelen llevar bolsas de plástico para que los pasajeros puedan vomitar sin ensuciar el vehículo. A pesar de su reputación, la Carretera del Diablo sigue siendo una vía importante para el transporte de mercancías y personas en Honduras. Los conductores locales la conocen bien y han aprendido a navegar por sus peligros con precaución. Pero si eres propenso al mareo, es mejor que tomes precauciones antes de aventurarte en esta carretera infernal. Hecho 2. El pueblo donde todos son médicos. En la pequeña comunidad de Gracias, en el occidente de Honduras, existe una concentración inusual de médicos y profesionales de la salud. Este pueblo, que tiene una población de apenas 10,000 habitantes, ha producido más médicos per cápita que cualquier otra ciudad de América Latina. La razón de esta concentración de profesionales de la salud
se remonta a la década de los 60, cuando un médico filántropo llamado Juan Ramón Aguilar decidió establecer una clínica en Gracias para atender a los campesinos pobres de la región. El doctor Aguilar no solo brindó atención médica de calidad, sino que también inspiró a muchos jóvenes de la comunidad a seguir sus pasos y convertirse en médicos. Con el tiempo, la clínica del doctor Aguilar se convirtió en un centro de formación para jóvenes médicos y enfermeras. Muchos de estos profesionales se quedaron en Gracias para seguir atendiendo a la comunidad, mientras que otros se fueron a trabajar en otras partes de Honduras y del mundo. Hoy, Gracias es conocida como la ciudad de los médicos y es un ejemplo de cómo la dedicación y el compromiso de una sola persona pueden transformar una comunidad entera. Y ahora llegamos al hecho número 1 de nuestra lista, el secreto más sorprendente y difícil de creer de Honduras. Hecho 1. El país que no tiene himno nacional. Así es, has oído bien. Honduras es uno de los pocos países del mundo que no tiene himno nacional oficial. Aunque existe una melodía patriótica conocida como Himno Nacional de Honduras, esta canción nunca ha sido adoptada oficialmente por el gobierno como el himno nacional del país. La historia del himno nacional de Honduras es un tanto confusa. La melodía actual se compuso en 1915, pero nunca se promulgó una ley que la reconociera como el himno oficial. A lo largo de los años, varios gobiernos han intentado adoptar formalmente el himno, pero estos esfuerzos siempre han fracasado debido a disputas políticas y falta de consenso. Como resultado, Himno Nacional de Honduras se utiliza de facto en ceremonias oficiales y eventos patrióticos, pero su estatus legal sigue siendo ambiguo. Algunos hondureños consideran que esta falta de un himno nacional oficial es una vergüenza y un reflejo de la inestabilidad política del país. Otros creen que el himno actual es suficiente y que no es necesario formalizar su estatus. Y así concluye nuestra lista de 15 hechos sorprendentes sobre Honduras. Espero que este viaje a través de los rincones más extraños y fascinantes de este país centroamericano haya cambiado tu perspectiva sobre lo que significa vivir en una cultura diferente. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutaste de este video, por favor deja un me gusta y compártelo con tus amigos. Y si aún no estás suscrito a mi canal, hazlo ahora para no perderte mis próximos videos sobre los secretos mejor guardados del mundo. Nos vemos en la próxima aventura. Muchas súper gracias por ver. ¿Cuántas culturas fascinantes guardan secretos que desafían nuestra comprensión? Honduras, con su idiosincrasia única, nos invita a explorar lo insólito. Para comenzar este viaje revelador, imaginemos un país donde el fútbol es más que un deporte, es el alma de la nación. Primera curiosidad, el pecado capital contra la selección. En Honduras, criticar a la selección nacional de fútbol trasciende la mera opinión deportiva. Se considera una afrenta a la honra patria, acarreando consecuencias sociales profundas y duraderas. El balompié no es solo un juego, sino una religión con fervientes devotos. La selección encarna la dignidad, la resistencia y el orgullo de un país históricamente subestimado. Cuando Honduras clasificó para el Mundial de Sudáfrica 2010, la nación se paralizó. Bancos cerraron, escuelas suspendieron clases y el gobierno decretó asueto nacional. Millones lloraron de emoción, como ante un milagro. Las críticas, sobre todo de extranjeros, se interpretan como ataques a la identidad hondureña. Quienes hacen comentarios negativos pueden ser aislados socialmente, perder amistades e incluso enfrentar hostilidad laboral. La pasión es tal que algunos prefieren romper lazos familiares antes que escuchar críticas constantes a su equipo. Esta devoción revela que, en un país con desafíos económicos y sociales, la selección se ha convertido en el símbolo más poderoso de unidad y esperanza, representando la posibilidad de competir en igualdad con cualquier nación. Segunda curiosidad,
El sistema de navegación imposible. ¿Cómo orientarse en un país donde las calles carecen de nombres consistentes y los números de las casas varían según a quien se pregunte? Los hondureños han desarrollado un sistema de navegación mental tan complejo y eficiente que asombra a los neurocientíficos cognitivos. Memorizan patrones de referencia en múltiples capas. Primero, identifican hitos principales como iglesias, mercados o escuelas. Luego, crean subreferencias basadas en características únicas de cada manzana. El color específico de una casa, el tipo de árbol plantado en la acera, o incluso el aroma distintivo de una panadería o taller mecánico. Este sistema mental funciona tan bien que los hondureños pueden dar direcciones precisas para lugares que visitaron una sola vez, hace años. Pueden guiar a extranjeros a través de laberintos urbanos complejos usando solo descripciones verbales de puntos de referencia visuales, sonoros e incluso olfativos. Universidades estadounidenses estudian el cerebro de los hondureños para comprender cómo desarrollaron estas habilidades extraordinarias de navegación espacial. Los hallazgos podrían revolucionar el tratamiento de personas con deficiencias de orientación espacial. Tercera curiosidad: la danza prohibida. Para hombres. Dentro de la rica cultura garífuna, existe una danza sagrada llamada Hungu Hungu, considerada tan importante y poderosa que la participación masculina está estrictamente vetada. No se trata simplemente de una tradición o costumbre social, sino de una prohibición religiosa absoluta. Los garífunas creen firmemente que desafiar esta norma podría acarrear terribles maldiciones sobre cualquier hombre que ose participar. La danza Hungu Hungu se realiza exclusivamente con el propósito de establecer comunicación con los espíritus de los ancestros fallecidos. Las mujeres garífunas creen que, durante la danza, se transforman en canales directos entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. A través de este vínculo sagrado, reciben mensajes, consejos e incluso advertencias sobre eventos futuros que podrían impactar a la comunidad. Este ritual ancestral puede extenderse a lo largo de varias horas, durante las cuales las danzarinas entran en estados de trance profundo, supuestamente poseídas por los espíritus ancestrales. En estos momentos de conexión espiritual, hablan en lenguas antiguas que ni siquiera ellas mismas logran comprender al retornar a su estado normal de conciencia. La prohibición para los hombres es tan inflexible que ni siquiera se les permite presenciar ciertas partes de la ceremonia. Cuando la danza alcanza sus momentos más sagrados e íntimos, todos los hombres de la comunidad deben retirarse por completo del área. Algunos antropólogos que han intentado documentar la danza Hungu Hungu han sido expulsados de las comunidades garífunas simplemente por insistir en filmar momentos prohibidos. Cuarta curiosidad: la cultura de la agua ensacada. Mientras el mundo entero bebe agua de botellas plásticas, los hondureños han desarrollado un sistema completamente diferente que es al mismo tiempo genial y extraño. Venden agua potable en pequeños sacos plásticos transparentes llamados bolitas, que cuestan el equivalente a apenas 10 centavos de real. Estos sacos de agua se venden en prácticamente cada esquina del país. Vendedores ambulantes cargan cientos de ellos en carritos o cestas, gritando «¡Agua fresquita!» por las calles. Para beber, muerdes un canto del saco y succionas el agua, o cortas con los dientes y la viertes en la boca. Lo que lo hace aún más interesante es que este sistema fue creado por necesidad económica, pero acabó siendo mucho más ecológico que las botellas plásticas. Los sacos usan 90% menos plástico que las botellas convencionales y son más fáciles de reciclar. Algunas empresas hondureñas comenzaron a exportar esta tecnología a otros países de América Central. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. El agua de las bolitas frecuentemente es más pura que el agua embotellada cara, porque las empresas que producen los sacos tienen procesos de filtración más rigurosos. Quinta curiosidad:
La multa de $3.000 por tocar el coral. El arrecife mesoamericano cercano a la isla de Roatán no es apenas protegido por leyes ambientales. Es guardado con una vigilancia tan rigurosa que haría envidia a museos de arte famosos. Tocar, pisar o quebrar cualquier pedazo de coral puede resultar en una multa de hasta $3.000 americanos, que es más que muchos hondureños ganan en un año entero. Esta ley existe porque el arrecife hondureño es parte del segundo mayor sistema de coral del mundo, perdiendo apenas para la Gran Barrera de Corales de Australia. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas no sabe. Guardas marinos subacuáticos patrullan el arrecife 24 horas por día, 7 días por semana. Usan equipos de buceo especiales que les permiten quedar debajo del agua por hasta 6 horas seguidas. Cámaras subacuáticas de alta definición monitorean las áreas más sensibles del arrecife. Drones acuáticos controlados remotamente pueden detectar movimientos sospechosos a centenas de metros de distancia. Turistas que piensan que pueden tocar el coral solo un poquito para tirar fotos, descubren rápidamente que están siendo observados. La multa de $3.000 no es negociable, no acepta parcelamiento y necesita ser paga antes de la persona poder dejar Honduras. Un sistema de navegación peculiar también define Honduras. Imaginen dar direcciones sin nombres de calles ni números de casas, sino con puntos de referencia como 3 cuadras arriba de donde estaba la pulpería de Don Chente. Para un extranjero, suena a trabalenguas, pero para un hondureño es pan comido. Claro, el problema surge cuando la pulpería cierra o Don Chente se muda. De repente, el mapa se vuelve obsoleto, generando un caos logístico que afecta hasta la entrega de paquetes. Empresas como DHL recurren a llamadas telefónicas para guiar a sus mensajeros, porque el GPS no sirve si la referencia es a la par del árbol de mango que siempre tiene loros. Estos 15 secretos imposibles nos revelan una Honduras fascinante. ¿Cuántas otras culturas ocultarán realidades que desafían nuestra comprensión? Cada país es un universo por descubrir. Si este recorrido por Honduras te ha abierto los ojos, déjanos un super gracias en los comentarios. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias increíbles que no encontrarás en otro lugar. Recuerda que tu ayuda financiera es vital para que este canal siga creciendo y alcanzando a más personas curiosas. ¿Será que esto es todo? ¿Qué otros secretos imposibles aguardan en culturas que ni siquiera imaginamos? Descúbrelos en los próximos videos de esta serie.